Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio el escritor Juan Villoro. Juan es uno de nuestros más importantes intelectuales públicos, laureado, novelista y cuentista, y una referencia para el mundo de la literatura, de la política y de todo lo que sucede en México el día de hoy. Pero no vamos a hablar sobre él y sobre su obra, sino sobre la obra y la vida de un personaje excepcional, uno de nuestros más grandes filósofos, que es además su padre, Luis Villoro, del que en unos días cumpliremos 100 años de la fecha de su nacimiento. Juan, muchas gracias por estar con nosotros para hablar de un personaje tan apasionante como tu papá. Sí, al contrario, Luis, muchas gracias a ti. Qué oportunidad tan maravillosa de hablar de tu tocayo, que efectivamente, como dijiste, este año en noviembre cumpliría 100 años. 100 años. Juan, en un prólogo que tu papá escribe a la obra de Bertrand Russell, ¿no?, que además editó Fernanda Navarro, él habla de que los filósofos, cuando se habla de filósofos y de filosofía, estamos hablando de dos cosas distintas, en ese rigor que siempre tenía tu papá para ordenar el pensamiento y las cosas. Y él hablaba, un poco estoy resumiendo y probablemente resumiendo mal, pero él decía, por un lado están los filósofos que sistematizan el sentir y el pensamiento de una época. Pero por otro lado están los filósofos que hacen de su vida una realización de la filosofía. Y él decía, a propósito de Bertrand Russell, bueno, Bertrand Russell desarrolló toda una teoría epistemológica, hizo aportaciones en el terreno de la ética y la moral, pero sobre todo fue un hombre que hizo de su vida un ejemplo. Sí. ¿Podemos decir lo mismo de tu papá? Yo creo que sí, desde luego que yo no soy un testigo objetivo al respecto, pero fíjate que hay algo muy interesante, Luis, que es lo siguiente. Cuando mi padre y su generación, que habían formado un grupo de jóvenes filósofos llamado el Grupo Hiperión, salen de la facultad, su gran maestro, José Gaos, que era refugiado español, era el gran mentor de todos ellos, los convocó a hacer un seminario. Ya no eran sus alumnos, eran sus iguales, y les hizo una pregunta decisiva. ¿Se debe filosofar como se vive o la filosofía es una técnica, es una búsqueda de conocimiento al margen de la forma de vida? Y de manera muy interesante, los que participaron ahí, que eran Jorge Portilla, Ricardo Guerra, Emilio Uranga, Alejandro Rossi y mi padre, todos en bloque dijeron, para nada, la filosofía es una cosa y la vida es otra cosa. Nosotros nos hemos formado para pensar, para buscar otras formas de conocimiento. Fue tan álgida la discusión con el maestro que, a sugerencia de mi padre, que era el más diplomático de todos, dijo que estos textos no se publiquen nunca. Muchos años después se dieron a conocer en un volumen muy recomendable, porque es casi como una obra de teatro, donde estos filósofos están peleando, que se llama Filosofía y Vocación. Entonces la pregunta esencial era esta: ¿cuál es la vocación del filósofo? ¿Cambiar el mundo, dar ejemplo con su vida, o simplemente pensar? Y ellos consideraban entonces que la vida no debería ser un obstáculo para el pensamiento, ¿no? Se veían un poco en una especie de torre de marfil. Así empieza mi padre su trayectoria, y esto es importante decirlo porque él se va corrigiendo. A veces confundimos la congruencia con la terquedad, ¿no? Gente que no aprende, que no cambia, y mi padre se fue educando a lo largo de su vida hasta llegar a una idea participativa de la filosofía, que es exactamente la que tú mencionas, Luis, cuando él habla de dar ejemplo. Y en varios textos él escribió también respecto a la política, diciendo, bueno, hay líderes que son líderes morales, líderes éticos, que no necesariamente están buscando el poder y que brindan ejemplo sin proponérselo en forma manifiesta. O sea, nadie puede decir qué ejemplo soy para la humanidad, ¿no? El ejemplo es atributo de los demás. Los demás encuentran en esa persona que representa algo emblemático. ¿Por qué?
por su forma de vida, ¿no? Y entonces él luego puso en la política ejemplos como el de Martin Luther King, el de Gandhi o los zapatistas en México. Entonces él, digamos que en la segunda fase de su vida, que fue la más productiva, ya la fase de madurez, efectivamente vivió para entregarse a causas en las que creía y sin buscarlo creo que se convirtió para nosotros en un ejemplo. Dos de sus obras pioneras mantienen su actualidad absolutamente a pesar del tiempo transcurrido. Y son obras que hacen filosofía, pero no solo filosofía, alrededor de la historia, ¿no? Los grandes momentos del indigenismo y la revolución de independencia. Yo insisto, mantienen su actualidad, siguen siendo referencia obligada para discutir tanto el tema del indigenismo como el de la revolución de independencia. Esta pasión, este encuentro de él con la historia y la filosofía, ¿tú cómo lo explicarías? ¿Por qué partir de él como materia prima? Sí. Creo que mi padre tuvo una relación muy conflictiva con México. Él nació en Barcelona. Su padre murió cuando él era muy pequeño, tenía unos 9 años. Entonces su madre, que era mexicana, se vio en España, en los albores de la Guerra Civil Española, en una descomposición social fuerte con 3 hijos, y decidió ella regresar a México y mandar a sus hijos a estudiar en Bélgica a internados de jesuitas. El hermano de mi padre, Miguel Villoro Toranzo, fue jesuita y mi padre estudió con ellos, se formó. Sabemos que los jesuitas también han sido grandes fabricantes de radicales, ¿no? Y que Simón Bolívar, Fidel Castro, James Joyce, el subcomandante Marcos, etcétera, mucha gente ha estado con los jesuitas. Y ahí mi padre empezó a pensar la realidad de una manera crítica. Pero vino la Segunda Guerra Mundial y se vio forzado a regresar al país de su madre. Y su madre tenía dinero porque venía de haciendas de San Luis Potosí que producían mezcal. Entonces mi padre vino a un país que le pareció profundamente injusto, profundamente desigual, visitó estas haciendas, los peones de la hacienda se formaron para besarle la mano, lo cual le pareció oprobioso. Y no solamente le pareció terrible estar en un país con estas desigualdades, sino formar parte de los explotadores. Entonces se sintió en una circunstancia de crisis personal muy grande, rompió con los valores de su familia y empezó a buscar otro tipo de alternativas. ¿Cómo encontrar algo que te apasione en un país que te ha confrontado de esa manera? Y entonces lo buscó en el origen del el país mismo. Y por eso él, que venía de fuera, empezó a estudiar a los primeros antropólogos de este mundo, que fueron los misioneros ilustrados, que trataron de entender a los indígenas. Por eso su primer libro es un libro no sobre los indígenas, sino sobre el indigenismo, es decir, sobre sus intérpretes, porque él mismo buscaba ser un intérprete y entender ese país, encontrar ahí valores fundamentales. Los encontró de manera teórica. Muchos años después, el levantamiento zapatista le permitiría ser él mismo un intérprete directo. O sea, es una historia preciosa, me parece, porque él empieza estudiando a las casas y acaba siendo como las casas. Y es fascinante. Y luego vino, por supuesto, la Revolución de Independencia, que son estas ideas, la primera revolución social del continente, que tienen que ver de la América hispana, ¿no? La primera revolución social de la América hispana, en donde estas ideas de formación de un país son esenciales. Entonces, es un libro muy apasionado, no tanto sobre la historiografía de la independencia, sino sobre algo perdurable, y yo creo que por eso el libro se sigue reeditando, que son las ideas que contribuyeron a crear este país. Pero yo creo que ahí hubo este desarrollo personal del que hablamos, ¿no? Aceptar un país en la medida en que encuentras ahí valores con los que te puedes comprometer. En un librito suyo publicado en los 70 por lo que era Grijalbo, se recogen varias de sus artículos periodísticos y hay reflexiones sobre el país, sobre el golpe de Estado en Chile, pero hay una que a mí me llama mucho la atención, que es algo así como una apología del fútbol. Y en lugar de
seguir la interpretación clásica de la izquierda en aquellas épocas, que era el moderno opio del pueblo, ¿no? Dicen, no, el fútbol es alegría, es disfrute, es cooperación. Él era aficionado al fútbol, de ahí viene, tú eres autor de un libro extraordinario sobre fútbol y un gran conocedor de ese deporte. Fíjate que mi padre era aficionado al fútbol, le gustaba mucho, le gustaban los toros y ibas todos los domingos en la mañana al estadio y en la tarde a la Arena México. Dejó de ir a los toros cuando yo nací porque le dio miedo que yo pudiera ser torero. Y mis padres se divorciaron cuando yo tenía 9 años. Entonces mi padre se encontró con el predicamento de tener que hacer algo conmigo los domingos. Me llevó al zoológico, pero ¿cuántas veces puedes ir al zoológico? Me llevó a ver películas que le encantaban, pero no había una cartelera donde siempre hubiera películas para niños. Y un día me llevó al estadio de Ciudad Universitaria y a mí me fascinó. Y entonces él dijo, ya sé qué hacer con mi hijo. Entonces todos los domingos íbamos al fútbol. De hecho, el lugar donde yo conviví con mi padre durante más tiempo fueron los estadios de fútbol. Primero Ciudad Universitaria, luego el Estadio Azteca. Entonces, esto lo sentí yo muchos años después, porque cuando yo ya tuve edad para ir por mi cuenta al estadio, mi padre dejó de ir. Yo dije, finalmente no era tan fanático, lo que quería era llevarme a mí, lo cual pues desde luego me parece muy solidario y conmovedor. Y en ese texto que tú mencionas, fíjate que él hace también una interpretación política, no podía ser de otra manera. Es inmediatamente después o durante el Mundial de 1974, en donde la todopoderosa Italia pierde con Haití, que había eliminado a México. Le meten un gol a Dino Zoff, que tenía una cantidad de minutos sin recibir gol. Y él dice, eso es el fútbol, el débil le puede ganar al fuerte, es una metáfora de lo que debe ser la vida. ¿Te parece, Juan, si vamos a una pequeña pausa? Con todo gusto. No se vayan, regresamos para seguir hablando de filosofía y fútbol. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras con el escritor Juan Villoro, conversando sobre su padre, el filósofo Luis Villoro, y sobre el fútbol. ¿Alguna vez tú escribiste, Juan, que en uno de esos domingos que tu padre te llevó al partido, la porra de los Pumas de la universidad comenzó a agredir, como se hace en los partidos de fútbol en todo el mundo, a la porra contraria? Y tu padre se paró, algo así, a decirles, no hagan eso, hay que ser amables con nuestros invitados. Sí. ¿Es verídico? Sí, siempre me sorprende, Luis, la cantidad de información que tú tienes. Eres superior a los Guacamaya Papers. Realmente. No. Efectivamente, lo que dices es correcto. Mi padre era filósofo de tiempo completo. Entonces, cuando abucheaban al rival en el estadio, él se levantaba y decía, pero ¿cómo pueden hacer eso? Son nuestros invitados. Además, entiendan, sin rivales no habría contienda. No hay nada superior en un partido que respetar al enemigo, que hace posible que podamos jugar, es la dialéctica en la cancha. Claro, todo el mundo lo veía como si fuera un perturbado que estaba diciendo locuras y empezaban de pronto a aplaudirle a los rivales solo para que mi papá se tranquilizara. No creo que entendieran el mensaje profundo, pero finalmente era un mensaje hermoso, ¿no? Hace algún tiempo Javier Marías, que falleció recientemente, escribió un prólogo para su equipo odiado, que es el Barcelona, y dijo, se preguntarán por qué escribo este prólogo, porque nada sería del Real Madrid si no pudiéramos enfrentar al Barcelona. Ese enfrentamiento de los contrarios es lo que hace posible el fútbol y mi padre lo tenía muy presente. A lo largo de su vida, tu padre participó en distintos momentos en la política mexicana, siempre del lado progresista. Y en los 70s, a principios de los 70s, después de lo que había sido el movimiento del 68, donde él fue parte de la coalición de maestros que apoyó a los muchachos, se incorporó, como lo hiciste tú también, a la formación de un nuevo partido, el Partido Mexicano de los Trabajadores, donde había figuras como Heberto Castillo y Demetrio Vallejo, ¿no? El líder ferrocarrilero histórico.
Y los militantes de ese partido cuentan cómo Heberto, que era un hombre muy duro, no era necesariamente amable, y menos cuando estaba harto ya de mucha gente, ¿no? Cuando llegaba tu padre a una reunión, se paraba inmediatamente e iba a abrazarlo y a saludarlo. Heberto, que no escuchaba, o no escuchaba mucho, escuchaba a tu padre permanentemente. ¿Cómo era esa relación de él con el partido, con la política en aquella época, en la que tú, insisto, fuiste también parte de ese proyecto? Sí, bueno, yo era militante de base exclusivamente, pero fue un proyecto de una izquierda democrática, una izquierda que rompiera con los dogmas entonces muy presentes del marxismo-leninismo y que encontrara símbolos propios, ¿no? Heberto siempre ponía mucho énfasis en esto y mi padre le parecía muy interesante que en vez de la hoz y el martillo, que era un símbolo internacional del comunismo, pues se buscara, no sé, un machete y un nopal, cosas más cercanas a nosotros, y que no necesariamente se hiciera una retórica que siguiera pues los esquemas académicos de la universidad, sino que se ajustara a las necesidades de la gente. Entonces mi papá abrazó esta causa con mucho entusiasmo. Desde luego que Heberto era un hombre recto, era un hombre obstinado, por momentos terco, y eso dificultaba ciertas discusiones entre ellos, porque muchas veces mi padre quería que el partido tuviera una mayor capacidad de alianza con otras zonas de la izquierda, porque al postular una izquierda diferente, también podía haber por momentos un proyecto excluyente de las muchas otras variantes de la izquierda. Y el conflicto definitivo que tuvieron sin romper nunca la relación amistosa, que fue extraordinaria hasta el final de la vida de Heberto, que murió antes que mi padre, el conflicto fundamental era que mi padre creía en una alianza más amplia de los distintos grupos de izquierda y en la necesidad de incorporar en eso a gentes que venían del movimiento comunista tradicional, de variantes socialistas, anarquistas, etcétera. Y Heberto, al querer hacer esta opción diferente, pues la había hecho tan diferenciada que podía tener un peligro de aislamiento. Finalmente el partido, bueno, acabó disolviéndose para convertirse ya en una corriente de izquierda unificada. A lo largo de su vida tu padre fue cambiando sus posiciones filosóficas, nunca se casó con una corriente de pensamiento en lo particular y siempre se caracterizó por problematizar todas, ¿no? Y ponerse en los dos lados de la moneda. Al final casi de su vida, él comienza a reflexionar cada vez más en el valor de la comunidad y en el concepto de la comunidad, en una forma muy peculiar de libertad asociada a esa comunidad, en ideas como el de la autogestión. ¿Cómo fue esta trayectoria, Juan? ¿Cómo le explicarías tú? Sí. Yo creo que tuvo que ver con lecturas que él fue haciendo relacionadas justamente con la idea de comunidad, ¿no? En la sociología tradicional suele haber dos conceptos diferenciados que son sociedad y comunidad, ¿no? La sociedad reúne a los individuos de manera individual en aras de una ley que los articula a todos, pero donde cada quien en lo personal puede usufructuar esa ley, respetarla, etcétera. Y en cambio la comunidad requiere de un nosotros, de valores compartidos colectivamente para poder funcionar. Esto le interesaba teóricamente, pero fue el movimiento zapatista y el contacto con las comunidades reales, no solo ahí, porque también estuvo muy cerca de comunidades en Michoacán y en otros lugares, lo que lo convenció de que la alternativa democrática de un país como México era pasar de una democracia meramente representativa como la que tenemos, en donde nosotros somos dueños del voto el domingo de elección, pero nuestra voluntad caduca el lunes, porque los políticos pueden hacer lo que quieren. Entonces, formas de democracia directa, ciudadanización de la política, formas de regulación y fiscalización del poder en comunidades, es decir,
con proyectos de autogestión, como tú decías. La mayoría de los observadores políticos en México lo tacharon de romántico. Dijeron, este filósofo ya se fue hacia un mundo que no existe, y lo criticaron mucho. Incluso en los homenajes que hubo cuando murió, no faltaron, ¿no?, los articulistas que dijeron eran ideas irrealizables, porque no podemos pensar en una comunidad a nivel macro. Las comunidades solo pueden funcionar en pequeños pueblitos, etcétera. Pero él creía en una diferencia, y yo creo que una de las funciones de la filosofía es justamente la de postular mundos por venir. Ese ha sido el trabajo desde Platón hasta Simone Weil y Giorgio Agamben más recientemente. O sea, el imaginar una realidad que aún no existe, pero que podemos empezar a concebir. Y es a través de la noción de comunidades, donde él pensaba esto en obras tardías como El poder y el valor, por ejemplo, abordó esto. Y ahora va a salir un libro de él, es la primera vez que lo digo, es una exclusiva, Luis. Magnífico. Es un libro, tiene que ser aquí donde lo diga yo, es un libro póstumo que se llama La identidad múltiple, en donde yo encontré en sus cajones muchos textos que tienen que ver con esto que tú comentas, y los reunimos justamente para este libro. A propósito de esta crítica de su supuesto romanticismo, es muy curioso porque hay un libro sobre México hoy, los 80s, cuando se está discutiendo, o antes incluso, cuando se está discutiendo la reforma política en México, donde hay un texto de tu padre absolutamente anticipatorio y esclarecedor de lo que tendría que ser una verdadera reforma del Estado. O sea, muchas de las cosas que hoy se siguen discutiendo sobre financiamiento, sobre mecanismos de representación, él las formula desde aquella época, cuando los politólogos que hoy lo señalan como romántico, en aquel entonces ni se la planteaban, ¿no? Es una figura anticipatoria en ese sentido. Qué bueno que lo señalas, porque muchas veces se descarta a alguien como romántico porque es incómodo. Porque es incómodo para el pragmatismo que hay hoy en día en muchos observadores, que se limitan a ver pequeñas cosas de la realidad con un criterio que ellos consideran reformista y que no pueden cuestionar la realidad en su conjunto. Piensan que rediseñar la realidad es algo desmesurado, y de esta manera también se abdica a cualquier tipo de transformación radical. Entonces, en el fondo hay un gran conservadurismo. Yo me atrevo a decir que el pensamiento político en México, tal y como se manifiesta en los medios, está dominado por tendencias muy conservadoras. Cuando se dice los intelectuales son de izquierda, eso es falso. Hace mucho tiempo que unos cuantos intelectuales lo son, y son verdaderamente progresistas, y entonces una figura como mi padre es incómoda. También por esto que tú decías, él hizo observaciones muy precisas cuando Jesús Reyes Heroles llamó a los foros, participó en ellos, ¿no? Y son observaciones muy concretas, pero incómodas, porque le quitan el poder a esta democracia que tenemos nosotros, que es una democracia de intermediarios. Es una democracia donde tú te beneficias, siendo un partido pequeño que nunca vas a gobernar, de los recursos que obtienes, porque es un magnífico negocio representar simbólicamente una minoría, pero que te da dinero sin que puedas incidir en la realidad. Entonces, todo este tipo de críticas que él hacía, obviamente, le quitaban privilegios a muchas gentes que lo que eran era estar acomodando la reforma para usufructuarla, que fue lo que finalmente ocurrió. Sus cenizas ustedes las sembraron en territorio zapatista. ¿De ese tamaño era la relación de tu padre con el movimiento zapatista? Fíjate que esa fue una decisión muy difícil, Luis, porque él, cuando yo hablé con él, es un diálogo que no quieres tener nunca con un ser querido. O sea, ¿qué vamos a hacer con tus cenizas? Él dijo, tírenlas al drenaje, a mí qué me importa, eso no vale nada. Y entonces dijo, yo no quiero homenajes. Él odiaba cualquier cosa digamos, que fuera a ser fastuosa, ¿no? Entonces dijo, hagan lo que les dé la gana. Y yo le dije, pero ¿y si las llevamos a un río, por ejemplo, en la zona maya, en Palenque? No, pero nada de homenajes. Entonces yo le dije, mira, no pienses en ti, piensa en nosotros. O sea, ¿cómo nos vamos a sentir bien nosotros? Dice, hagan lo que les dé la gana. Fue así. Y como yo soy el mayor y estaba delegado por mis hermanos para
decirles esto cuando mi padre ya estaba muy mayor, pues nos quedamos con esa responsabilidad y era difícil. Su viuda, Fernanda Navarro, desde luego dijo, vamos a llevar las cenizas a Oventí, que es lo que a él le hubiera gustado. Mis hermanos tenían dudas, pero una vez que se tomó la decisión, creo que fue la decisión correcta. Y fue una decisión tan correcta que tú acabas de dar con la palabra clave, las sembramos. No las enterramos. Y eso me parece que es muy importante porque realmente Noventic es un espacio precioso lleno de flores y donde se ha convertido él en un ejemplo. Empezábamos hablando de eso. ¿En qué medida una vida puede ser ejemplo para los demás? Y pues ahí ese jardín del filósofo, donde siguen brotando las flores, está bien. Y mira, cuando yo hablé con el comandante David para decirle, escojan un lugar apropiado, él, con esa sencillez que suelen tener los zapatistas, que al mismo tiempo es muy profunda, me dijo, voy a buscar el lugar correcto y mañana se lo digo. Y regresó al día siguiente y me dice, ya tengo el sitio para su padre. Es a la sombra de un liquidámbar. Y le voy a decir por qué lo escogimos. Porque es un árbol joven. Es un árbol que le va a dar sombra por lo menos 100 años, ¿no? Y además es el árbol que está más cerca de donde nos juntamos nosotros, donde hacemos las asambleas. Entonces va a estar con nosotros. Esa idea me pareció tan poderosa que creo que justifica eso. Epicuro decidió que la filosofía fuera una forma del jardín. Él no le llamaba academia a su grupo de estudios, le llamaba jardín. Y yo creo que pues mi padre encontró su jardín en Oventic. En un minuto, ¿sigue vigente el pensamiento y la obra de tu padre? Yo creo que sí, sigue vigente porque sobre todo está alimentada de futuro. Es una obra para transformar el porvenir y mientras tanto sigue siendo una señal, creo yo, para avanzar hacia una sociedad más justa y un pensamiento que nos incluya a todos. Juan, muchas gracias por estar con nosotros y compartir estas historias Gracias tan hermosas y conmovedoras. Gracias, querido. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Ya saben, la semana que viene, aquí por Cruce de Palabras por Telesur.